pero tan sencillo que estoy seguro que todos acá saben de lo que vamos a hablar. Sin embargo, no por ser un tema sencillo, podríamos decir que todos lo tenemos dominado. Es más, creo que el reto de lo que voy a compartir en realidad no es el tema, ni tratar de explicarlo, porque todos lo sabemos. Yo creo que el reto es y será el aplicarlo. Ahí es donde estará el reto de este tema. Entonces, pongamos mucha atención y hermanos, si en algún momento tienen cansancio, muévanse, no dejen que esta bendición de Dios pase de largo con ustedes. Luchen con el sueño, por favor. Hacemos ese compromiso delante de Dios, levantamos la manita para decir que sí, aleluya, gloria a Dios. Entonces, hay una pregunta, hermanos, que es muy compleja de contestar. Existe una pregunta que no sé, probablemente tú te la has hecho o has escuchado que mucha gente hace esa pregunta. Sin embargo, no es tan sencilla la respuesta. La pregunta fuera la siguiente: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Para muchos Dios puede ser un ser muy permisivo. A veces personas creen que Dios es... ¿Está parado? Sí. Permítame, voy a quitar el sonido. Les voy a suplicar una vez más a los hermanos que nos aseguremos de tener el audio apagado, porque se escucha todo lo que dicen. Entonces, pero tranquilos, ya vamos a ir aprendiendo más y más. Entonces, hermanos, para muchos, Dios es un ser permisivo, un señor, un viejito que el cual podemos manejar a nuestro antojo. Él es un Dios permisivo. A él no le interesa mucho lo que hacemos, las cosas malas que hacemos. No, Dios es permisivo, no hay tanto problema. Para muchos eso es Dios. Otras personas creen que Dios es un ser duro, que creen que Dios es aquello, como dicen, un rajatabla, de que si pecaste el Señor te condena, el Señor no te da oportunidades, el Señor te quiere ver en una vida dura y que tu vida sea con un peso sobre tus hombros. Mucha gente cree que eso es Dios, el legalismo, creen que cumpliendo una cantidad de normas vamos a agradar a ese ser que ellos creen que es Dios. Otras personas creen que Dios es un ser no existente. Incluso la gente que no creen en Dios, los ateos, en su mayoría creen en gran parte en la evolución. Y más o menos para que tengamos una idea de qué loco, qué tristeza el pensamiento de ellos, es que es como que pusiéramos de pronto en tu casa un día unas tablas, unos clavos y un martillo, y pones esos tres elementos en un lugar y pasan, según ellos, unos, no sé, 2, 4, 5 millones de años, y que después esa tabla, ese clavo y ese martillo de la nada van a comenzar a formar una casa preciosa con jardines, con tubería y todo lo demás. Más o menos eso cree la gente cuando, de una perspectiva diferente, cuando alguien dice que Dios no existe, que todos los que estamos acá, pues estamos acá por ciertas cosas que pasaron hace millones de años. Otras personas, ¿saben qué creen que es Dios? Es un ser que la gente se ha inventado para controlar la mente de las personas. Eso es lo que muchas personas creen que es Dios. Ahora bien, vamos a ver qué es, cómo hacemos para entender quién es Dios, cómo es Dios. Tenemos que dar la respuesta a esa pregunta. Y para eso, hermanos, antes quisiera que todos agarren su Biblia, tomen tu Biblia y vamos a Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9.
Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Porque entonces lo que estamos haciendo es tratando de ver, de entender quién es Dios. Eso es lo que queremos en este momento descifrar. Pero leamos lo que dice Isaías 55, versículo 8 y versículo 9. Porque mis pensamientos, Dios hablando, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, según lo que dice Isaías, ninguno de nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Entonces, la lista que el mundo cree de qué es Dios nos queda corta, porque no podríamos en base a eso, ni tampoco en base a lo que tú y yo pudiésemos pensar que es Dios, determinar qué es Dios o quién es Dios, cómo es Dios, porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos que tú y yo podemos tener. Ahora bien, hermanos, para conocer y poder entender a Dios, hermanos, existe un gran problema. Y el problema es esto que está acá, nuestra mente. ¿Por qué les digo que es un gran problema? Porque no es posible, hermanos, y repito, no es posible que con una mente humana como la nuestra vamos a poder entender quién es Dios. Pensemos por un momento algo. Dios, el creador de los cielos, el creador de la tierra, el creador de los mares. Imagínense esos seres tan increíbles que hay en el mar. Él creó a cada uno, las flores, Él las creó completamente. Él hizo las estrellas, Él hizo, hermano, o sea, Dios es un ser increíble. Nuestra mente no podría alcanzar a entender quién es Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para entender quién es Dios? Podríamos incluso nosotros, hermanos, aprender y también conocer ciertos atributos de lo que es Dios, pero en realidad nuestra mente no podrá entender quién es Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios hablaba a su pueblo y Él siempre, desde muchos años atrás, su intención y su corazón es que sus hijos, su pueblo, conozca quién es Dios. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios y el pueblo utilizaba formas físicas, figuras físicas para entender quién era Dios. Por ejemplo, los judíos decían, el pueblo de Israel decía, no, Dios es un estandarte. Entonces usaban algo físico para tratar de entender quién era Dios. Después tal vez decían cosas como, no, Dios es una torre fuerte, Dios es una torre. Entonces, visualizando una torre, podían decir, es que así es Dios. Después decían, no, Él es un alto refugio, Él es un castillo y tantas cosas que tú y yo sabemos. Entonces, la intención de Dios siempre fue darse a conocer a su pueblo y al principio el Señor de alguna manera le daba permiso, podía ser permisivo para que su pueblo entendiera en base a figuras quién es Dios. Sin embargo, hermanos, aún así, su pueblo no le conoció. No conocieron quién era Dios. Mucho más adelante, hermanos, mucho más adelante, algo sucede. Y yo creo que fue así. Dios, de alguna forma, él tenía que hacer, Él quería de que su pueblo entendiera quién era Dios. Pero Él ya se dio cuenta de que el poner figuras y poner formas físicas, la primera vez no funcionó. La gran mayoría del pueblo del Señor se rebeló contra Él en varias ocasiones. Entonces, Dios hace algo. Dios crea algo. Él dice, tengo que hacer que la humanidad me conozca.
Pero yo, siendo un Dios infinito, siendo un Dios con tanta sabiduría, no puedo hacer que la mente finita de los humanos me logre conocer a mí. Entonces, Dios decide hacerse hombre. Es hermoso entender esto, hermano. ¿Y saben por qué? Porque en esta ocasión y en este tiempo, la humanidad, tú y yo, hermano, no tenemos excusa alguna para decir, yo no sabía cómo es Dios. No, hermanos, cuando Dios se hizo hombre a través de Jesucristo, Jesucristo nos mostró el carácter de Dios, la vida de Dios, los pensamientos del Señor de Dios es Jesucristo. Dios se hizo carne y nos mostró su vida, su carácter a través de Jesús. Acompáñenme a Juan capítulo 12, versículo 44. Juan capítulo 12, versículo 44. Leamos 44 y 45. Esperaré unos segundos para que todos lleguen. Juan 12, 44 y 45. Miren lo que dice Jesús, el Hijo de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. Parece contradictorio, ¿verdad? El que cree en mí, Jesús hombre dice, en realidad no cree en mí, cree en aquel que me envió. 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Entonces, se dan cuenta, mis hermanos, quien ve a Cristo, ve a Dios. Quien ve a Jesús, ve a Dios. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Quiero que todos vayan a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Pueden leerlo ahí en donde están. Pero quiero leerles la versión de las Américas para que tengamos una claridad diferente de lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Esperaré un momento más que todos lleguen. Dice así. Leamos desde el versículo 1, por favor, del 1 al 3. Estos versos son preciosos. Dice así. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres de los profetas, hago una pausa, lo que les acabo de mencionar, Él les habló de muchas formas, de muchas figuras, de muchas maneras a los hombres del Antiguo Testamento. Llegamos al versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Miren el versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hasta ahí leamos. Él, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Y me encanta esa palabra que dice, y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, hermanos, ¿cómo la Biblia nos arroja tal luz de entender que Jesucristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios? Entonces, para solucionar la pregunta del inicio, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Tenemos que entender, tenemos que conocer ¿a quién? A Jesús. El que conoce a Jesús, conoce a Dios. El que ve a Jesús, ¿qué decía? Ve a Dios. Aleluya. Pero aún así, hermanos, aún así, teniendo este conocimiento, hermanos, podemos estudiar, podemos analizar la vida de Cristo y mucha gente lo hace, pero aún así no lo podríamos conocer. Muchos hermanos saben quién es Jesús, conocen cada una de todas las etapas que Jesús vivió,
pueden darles un seminario de cada punto, de cada cosa que Jesús hizo, pero únicamente como un vano conocimiento. Hermanos, el enemigo de nuestras almas conoce quién es Jesús. Conoce mucho más que tú y que yo quién es Dios, cómo era Jesús. Él lo sabe. Y ahora díganme, ¿y eso lo convierte al enemigo de nuestras almas en un hijo de Dios? ¿En él es salvo por conocer a Jesús y por conocer a Dios? ¿Sí o no? De ninguna manera. Entonces, porque estudiemos la vida de Jesús, porque veamos cada paso de Jesús, no es garantía de que en verdad sepamos aquí adentro quién es Jesús. Te quiero hacer una pregunta, hermano, y el tema de hoy es bastante corto, creo yo. La pregunta sería esta: ¿quién es Jesús para ti? Para ti, hermano, que me estás escuchando, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Será el personaje principal de una religión? Ya vamos a ver adelante algo muy hermoso. ¿Será alguien que de pronto pedimos ayuda en momentos de emergencia? ¿Saben qué es la figura de cuando nosotros tomamos a Jesús o a Dios para pedir ayuda cuando estamos en situaciones únicamente graves y solo ahí lo buscamos y le pedimos? Es que le estamos diciendo al Señor y a Dios: tú eres mi botiquín de emergencia. Si estoy bien, yo no te necesito. No sé si ustedes tienen un botiquín de emergencia en su casa, pero por lo regular, a menos que alguien sea muy aplicado, y sé que hay gente así, ese botiquín de emergencia está allá abandonado, allá tiene las medicinas, tiene aspirinas vencidas, de pronto tiene cosas que ya ni sirven en muchos casos. Sin embargo, hay otras personas que tienen ese botiquín muy al día y ojalá que nunca pase nada, pero cuando tomamos a Dios y a Jesús como que, ay, te necesito, Señor, porque necesito que me des un trabajo, te necesito porque únicamente te pido la salud. Entonces, estamos tomando al Señor cuando únicamente, escúchenme bien, únicamente tomamos a Dios y a su Hijo Jesucristo de esa manera solo para pedirle que nos alivie y nos sane las dolencias del día a día. Estamos tomando a Jesús y a Dios como un botiquín de emergencia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un amuleto de la suerte? Mucha gente se encomiendan a Jesús y tienen una Biblia abierta y tratan porque dicen, no, aquí el que me cuida es Jesús y lo toman como un amuleto de la suerte. O de pronto, hermanos, toman a Jesús como un adictivo dominical en sus vidas. Simplemente tienen que ir a tranquilizar sus conciencias yendo a algún lugar a cantar y aplaudir, y el resto de la semana siguen haciendo las cosas que el mundo hace para volver el otro domingo a simplemente a tener ese adictivo que tranquiliza mi alma para seguir adelante. ¿Quién es Jesús para ti? Hermanos, Jesús mismo le hizo esta misma pregunta a sus discípulos. La misma pregunta les hizo, les dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Acompáñenme. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 15. Dice así, vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, miren la pregunta: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algún otro de los profetas. Esa es la pregunta. Después le dicen, ¿y vosotros quiénes dicen que son? Y ahí no están las palabras de Simón Pedro haciendo la afirmación que todos sabemos, pero me interesa la primera parte. Habían tres formas
bueno, cuatro, pero tres formas básicamente de lo que la gente pensaba que era Jesús. Y sinceramente, creo que muchos de nosotros y el pueblo del Señor en general tienen esas mismas respuestas. ¿Por qué? Porque para muchos Jesús es Juan el Bautista, lo acabamos de leer. ¿Y quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista, hermanos, era el personaje más famoso de aquel tiempo para el pueblo judío. Incluso ellos, la gente pensaba, dice la Biblia, que pensaban que él era el Mesías y él hacía grandes cosas. Entonces, ¿por qué para muchos hoy en día creen que Jesús es Juan el Bautista? Porque creen que Jesús únicamente es el personaje religioso más famoso de un lugar o de una congregación. ¿Qué pasa cuando nosotros en la calle o en algún momento mencionamos el nombre Jesús? ¿Qué pasa? La mayor parte de las personas, en el momento que mencionamos algo de Jesús, dicen, este es religioso, este es aleluya, este, ya saben, porque Jesús lo toman como el personaje de mayor importancia o más famoso de la religión. Sí, mi hermano. ¿Y qué sucede cuando nosotros mismos tomamos a Jesús de esa forma? ¿Qué sucede cuando nosotros mismos pensamos que Jesús simplemente es lo más famoso y el centro más grande de lo que nos movemos? ¿Habrá algún problema con eso? No lo creo, porque es la verdad. Sin embargo, ya veremos más adelante en dónde radica el problema de esa manera de pensar. ¿Es Jesús Juan el Bautista para ti? ¿El simplemente el centro más importante de una religión? Otros dijeron, es Elías. ¿Quién era Elías? Alguien que hacía muchos milagros. Él, hermanos, descendió fuego del cielo. Él paró cuando él dijo, porque él dijo que no iba a llover por 3 años, no llovió. Imagínense qué poderoso ese hombre. Él levantaba muertos, hermanos. En otras palabras, es alguien de que hace grandes milagros, grandes cosas impactantes. Para mucha gente, ese es Jesús. El único que buscan de Jesús es el gran impacto, es el gran espectáculo. Dice una parte de la Biblia que los escribas y los fariseos le dijeron al Señor, queremos ver una señal. Eso para muchos es Jesús, aquel que hace el milagro. Aquellos que buscamos a Jesús solamente porque nos haga un milagro y porque resolucione y nos ayude a llevar las cargas y las enfermedades de nuestra vida, hermanos, estamos viendo a Jesús como Elías, el gran hombre que hace los milagros. Ojalá que pueda darme a entender, hermano, y no malinterpreten lo que quiero hablar. Otros decían, Jeremías es Jeremías, sin duda alguna, es Jeremías. Jesús es Jeremías. ¿Y quién es Jeremías? Acabamos de pasar por la lectura bíblica. ¿Quién es Jeremías? Jeremías es alguien que profetiza cosas que van a pasar en un futuro. En otras palabras, esto es las personas que tienen a Jesús como el Dios de que les puede decir el futuro. En otras palabras, un profeta grande de que podrá decirnos grandes cosas que nunca se han visto y que todo mundo desconoce. Para muchos ese es Jesús. Mucha gente busca al Señor porque les pica el oído de saber grandes cosas y de tantos misterios y que, la bestia y el apocalipsis y, Daniel y, no, eso es, me fascinan esos temas. Para ellos, Jesús es Jeremías, simplemente un profeta que anuncia cosas futuras. Perdón, hermanos. Ahora bien, hermanos, no se trata de conocer en realidad o de saber quién es Jesús. Se trata de
parecernos a Él. Esa es la única manera para que Dios conozca quién en verdad tiene a Jesús aquí, no aquí. En la Biblia, mis hermanos, existe algo bien interesante. Hay unas declaraciones en la Biblia que marcan una luz muy importante para tratar de entender esto. Y es de que, por ejemplo, antes de que apareciera Jesús en escena en el capítulo 1 de Mateo, ¿qué es lo que sucede? Comienza la Biblia a narrar la genealogía de Jesús. ¿Se recuerdan? Mateo 1. También se recuerdan aquella ocasión, mis hermanos, cuando estaba un joven llamado David y que iba a pelear contra el gigante. Al principio lo tomaban como que era una broma lo que este muchacho estaba haciendo, pero sin embargo, cuando se iba acercando al gigante, dice la Biblia en Primera de Samuel 17, dice que Saúl le mandó a preguntar a Abner, su general, y le dice: hey, ¿de quién es hijo ese joven? En otras palabras, hermanos, no se trata de conocer a Jesús, sino de saber que la vida de nuestro Padre está reflejada en nosotros. Eso hace una gran diferencia del conocer al Jesús histórico al vivir con Jesús en el corazón y cambia vidas. Aleluya. Yo quiero contarles algo, hermanos. Creo que tal vez un par de personas lo saben acá y me parece que es muy importante. El tema de hoy es muy sencillo, pero yo creo que Dios nos puede hablar. Y se trata de esto. Yo conocí a Jesús, les voy a decir, en varias facetas, pero sin embargo, hermanos, la faceta más gloriosa que nunca puedo olvidar, y creo que Dios desde ese momento ha cambiado mi vida, se las quiero contar a ustedes. Mis hermanos, hace varios años pasó algo en mi vida y quisiera contarles a ustedes qué pasó. Estaba pues en la iglesia, como todos ustedes, la mayoría están en iglesia y en ese momento habían muchas actividades en la iglesia. Habían tantas cosas para hacer y en cada una de ellas, como buen cristiano, pues yo me metía a todas, ¿no? Y una de esas era, aparte de estar en seminarios, aparte de estar en reuniones, también me metí a clases por medio de institutos y tantas cosas, hermanos. Pero quiero contarles algo. En ese mismo momento de la historia que les voy a contar, yo estaba estudiando un curso muy hermoso que se llama Hermenéutica Bíblica, un curso muy precioso. El maestro era una gran persona y tiene una facilidad y una gracia del Señor para explicar. Pero ¿qué sucedió en esos días, hermanos? Desde ese momento, cuando yo estaba estudiando ese curso, meses atrás, hermanos, aproximadamente unos 9 meses atrás, en el transcurso para ir a la iglesia, yo tenía siempre que pasar por una calle y esa calle era la que siempre tenía que pasar. Y justamente en esa calle había un semáforo y yo paraba siempre en ese semáforo y es de esos semáforos que se demora. Entonces, pues era mi camino, tomaba mi tiempo, pero justamente en ese semáforo, yo siempre miraba a dos personas, a una persona en realidad, al lado izquierdo. Era una persona de la calle. Era una persona muy anciana, creo que ya pasaba de sus 80 y pico de años, ya estaba muy grande. Y pues ustedes entienden, para ser una persona de la calle a esa edad, llevaba años de muchos años en esa condición. Pero esta persona no pedía plata. Lo que él hacía, simplemente se sentaba en un pedacito de metal y se quedaba así sentado. Y los carros, al verlo pasar, por lo regular le daban $1, le daban de pronto algo de comer y yo miraba eso. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando yo paraba y quedaba al lado de él, yo con el volante así, esperando el semáforo y yo miraba de reojo, ¿verdad? ¿Qué creen que fue lo primero que se me vino a la mente? La droga.
No saber qué hizo. Las cosas que a ustedes también se les pasan por la mente. No me miren con ojos de, ay, qué bárbaro. No, ustedes también pensarían lo mismo que yo. Entonces, yo lo miraba y así pasaban los días que iba a la iglesia, yo lo miraba, pero me daba cuenta de que el hombre pues andaba con su cigarro, andaba mal vestido, sucio, pero algo me llamaba la atención de ese hombre. Poco a poco comencé a hablarle y yo le decía, ¿cómo te llamas? Resultó que se llamaba Walter. ¿Cómo te llamas, Walter? Yo soy Walter, me decía. Era un hombre creo que es de Alemania, era alemán americano. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo acá? Y me dice, no, la vida me ha tratado muy mal. Me ha ido muy mal en esta vida y simplemente yo estoy acá. Pero hermanos, ustedes y yo, ustedes de pronto no saben la bendición que tienen al vivir en Colombia referente al clima. El clima en los Estados Unidos es algo fuerte. Para los hermanos que han ido allá y que viven allá, saben que allá el clima no es un juego. Cuando dice haber frío, hermanos, quema, quema. Cuando dice haber calor, no hay cómo te alivies. Todo tiene que ser con aire acondicionado. Los climas en América son muy extremos, son muy pocos los meses con un buen clima. Pero entonces, hermanos, yo miraba a ese señor y lo comencé a conocer en una etapa linda del clima y lo miraba y comencé a integrarme más con él y a preguntarle cosas de su vida. Poco a poco comencé me atraía la persona, no se miraba mala. Yo a veces, una vez lo vi leyendo un libro y en el semáforo yo le pregunté, Walter, ¿tú te gusta la lectura? Y me dijo, oh, no, claro, a mí me fascina la lectura. Y yo le dije, ¿a ti te gustaría leer la Biblia? ¿Sabes quién es Jesús, la Biblia y todo eso? Y me dijo, sí, he escuchado, claro. ¿Te molestaría si yo te regalo una Biblia? Y él me dijo, no, claro, tráemela. Entonces yo feliz, hermanos, compré una Biblia grande. Yo dije, con las letras así bien grandotas para que él pudiera ver, se la pasé dejando y yo me sentía como el campeón de los cristianos. Yo decía, qué felicidad. Y poco a poco, después yo le dije, ropa, Walter, ¿cómo estás con esa ropa tan mal? ¿Te molestaría si de pronto te regalo un poco de ropa? Y me dijo, no, ¿cómo no? Y le llevaba ropa. Y así pasaron muchas cosas. Comencé a darle de comer, hermano. Cada vez que iba a la iglesia, mi familia lo sabe, salíamos antes a comprar comida, un desayuno en la mañana. Y el gozo nuestro era, antes de ir a la iglesia, pasar a dejarle su comida. Después él me comentó que él tenía un hermano, creo que era el hermano mayor que él, el hermano mayor, estaba a 2 cuadras en la misma condición que él y que ellos dos al final del día caminaban mucho trayecto para simplemente ir a buscar un carro abandonado en el cual se metían los dos señores ya grandes a aguantar todo lo que el clima les ofrecía. Esa era la vida de Walter, su hermano se llamaba George o Jorge. Entonces, se me ocurrió una idea muy grande, hermanos. Yo dije, esto es del Señor. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo quiero que logren entender el sentir de lo que quiero hablarles, que Dios quiere hablar. Es que se me ocurrió una gran idea. Yo dije, Señor, yo quiero llevar a estos señores a la iglesia, porque yo quiero que te conozcan, yo quiero que miren algo diferente en ti. Hablé con mi pastor en ese tiempo y le dije, hermano, pues igual en la iglesia todos éramos con saco y con corbata y bien elegantes. Y yo le dije, hermano, permítame traer a estas personas, son aquí, no le oculté nada, solamente que ese domingo que yo quiero traerlos, yo no voy a venir vestido con saco y corbata. Yo quiero venir vestido pues normal, con una playera y un pantalón y me quiero sentar con ellos, yo quiero estar con ellos, entonces, ¿me permite eso? Y él me dijo, claro, me dijo, hermanos, yo estaba feliz de que eso pasara. Entonces, hermanos, llegó el gran día. Hablé con Walter y le dije, Walter, te tengo algo. Yo quiero
te estamos hablando de meses de que había conocido a ese señor. Yo quiero que tú me acompañes a la iglesia. ¿Podrías acompañarme? Mira, yo le pinté el plan más precioso, hermano. Mira, ahí hay gente que ama a Dios, ahí hay gente que te quiere conocer. Yo y a los hermanos, yo les hablaba ya de ellos, te quieren conocer y ya, yo incluso iba a haber un almuerzo en la iglesia. Yo le dije, mira, va a haber almuerzo, olvídate, yo te recojo, yo te traigo, yo te organizo todo, pero acompáñame. O sea, qué buen cristiano salí siendo yo, ¿no? Vamos a ver. Entonces él me dijo ese día, está bien, Sam. Él me decía, Sam, está bien, Sam, te acompaño. Me dijo, gracias. Entonces la cita sería para el siguiente fin de semana y nos vamos. Hermanos, yo esa semana, yo decía, Señor, qué bendición, qué bueno, Padre, van a escuchar de ti. Cuando era la cita el domingo, el viernes yo pasé como para confirmar de que, pues de que íbamos a ir el domingo, ¿no? Cuando me le acerco y paro el carro y le digo, Walter, entonces el domingo nos vemos. El domingo paso por ti a las, no sé, 9:30 de la mañana, ¿verdad? Estamos ya todo confirmado. Y él me dijo algo y me dijo, fíjate que no estoy seguro que te voy a acompañar. Y yo, ¿cómo que no? ¿Por qué no? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Y él me dijo, es que voy a estar un poco ocupado. Y yo decía en mi mente, un poco ocupado si todo el día pasa sentado, o sea, ¿en qué ocupado? Yo decía, pero Walter, ¿qué pasó? Si ya habíamos quedado. Y yo fui insistente, no, que te estamos esperando, ¿no? Hasta que ese hombre se paró, se acercó a la ventana de mi carro, me tocó el hombro y me dijo, muchacho, gente como tú, me dice, viene aquí a esta esquina y me hacen la misma propuesta tuya. Gente como tú, me dice, es más, había otra persona así como tú que ella me dijo que la acompañara a la iglesia y al momento yo de negarme a ir a la iglesia, ella me daba $1 cada vez que ella pasaba y desde que yo le dije que no la iba a acompañar a su iglesia, ella me dejó de dar ese $1. Me dijo, muchacho, yo conozco mi condición. Yo sé que mi vida es diferente a la tuya. Tú crees que a mi edad yo huelo mal, yo me miro mal. Tú crees que yo voy a ir a hacer la burla de tus hermanitos en la iglesia solamente para que tú te calmes tu alma y que pienses que estás haciendo algo bueno. Hermanos, yo quedé, ¿cómo? Y eso no fue todo. Viene y me dice, ¿te recuerdas de aquel libro que me regalaste? La Biblia. Y yo dice, sí, ese libro yo lo he leído. ¿Sabes cómo? Cuando estoy metido en ese carro que tú sabes que mi hermano y yo, por esta condición, nadie nos puede rentar un cuarto. En ese carro nos estamos a punto de morir del frío, que muchas veces yo tengo que despertar a mi hermano por temor que se esté muriendo. Y en ese momento agarro el libro que tú me das con una pequeña luz y comienzo a leer la vida de Jesús y te veo a ti. Y yo te digo una cosa, el Jesús de ese libro que tú me regalaste no me estaría llevando a la iglesia, a donde tú me quieres llevar. Por comida me quieres llevar, por hacerte sentir bien. Sam, aquí la gente me pasa regalando comida. Yo no necesito comida. Yo no necesito nada de lo que tú me estás dando. Yo no necesito conocer una iglesia para que la gente me mire mal. Yo quiero un lugar en donde vivir porque me estoy muriendo. Y tú hace meses lo sabes y simplemente no has hecho nada. Así es toda la gente. Hermanos, cuando él terminó de decirme esas palabras, hermanos, hermanos, yo me sentí el ser más miserable de esta tierra. Eso me lo dijo el viernes y cuando él me dijo eso, yo solo le agaché la cabeza y le dije, tú tienes razón, tú tienes razón. Déjame, ¿qué puedo hacer por ti? Y me fui, hermanos. Ese viaje yo me fui llorando, porque según yo era el gran cristiano que iba a llevar gente a la iglesia, cuando en realidad yo no conocía quién era Jesús, qué es lo que Jesús hubiera hecho. Hermanos, para no hacerles más larga la historia, porque es un testimonio bastante largo, voy a omitir bastantes cosas. El sábado teníamos que ir a la clase de hermenéutica bíblica. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, yo en esa silla apuntando
y miraba a todos mis hermanos apuntando cuántos montes tiene Israel, cuántos valles, eso es hermenéutica, y comenzar a estudiar la geografía y cómo el Señor. Ustedes se pueden imaginarme yo sentado allí, hermano, viendo a mis hermanos, todo el mundo apuntando, todo el mundo haciendo. Hermanos, yo miraba mis notas. Yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Jesús no estaría aquí sentado donde yo estoy. Jesús estaría buscando cómo ayuda a esos viejecitos que se están muriendo de frío en la calle. Eso es lo que Jesús haría. Hermanos, no me doy nada de gloria en esto. Al contrario, es para vergüenza mía esperar tanto tiempo para haber actuado. Tenía una propiedad donde la parte de abajo estaba vacía. Dos hermanos máximo supieron esta historia, nunca lo comenté a nadie. En cuestión de días, hermanos, yo comencé a construir un cuarto, hicimos un baño, hicimos de todo para ayudar a esos señores. Le hablé, le dije, Walter, George, olvídate de lo que perdóname, te estoy haciendo una pieza. ¿Y cuánto tengo que pagar? Yo, pagar, le dije, no te preocupes, le dije, no se trata de pagar. Ya se imaginan muchas personas, no, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pueden robar? No, ¿qué puede pasar esto? ¿Y qué van a pensar? Yo les dije, si aún me quieren robar las pocas herramientas que me roben todo, pero yo estoy viendo a Jesús de otra manera. Hermanos, esa historia para mí cambió mi vida. Llegó el día, a las 2 semanas de que pudimos llevarlos a la pieza y recuerdo claramente que lo llevé unos días antes y no había piso, era así, concreto, pero mi hermano allá, él pone alfombras, entonces yo le había dicho, me vas a poner una alfombra porque y les compramos cama, le hicimos, hermanos, fue increíble. Pero cuando yo lo llevé no había piso y él viene y me dice, Sam, me dice, yo le decía, no, tranquilo, dame un par de días porque me falta pintarte y poner una alfombra. Y él me dice, alfombra, me dice. ¿Y para qué? Me dice, si ahí en el piso nosotros con mi hermano quedamos re bien. Y yo le decía, no es así. Los logré llevar, hermanos, a ese par de señores y se pasaron ahí, hermanos. Ahí había calefacción, no aguantaron frío. Y llegó un momento que ellos me dijeron con lágrimas en sus ojos, y yo me determiné, hermanos, estando con corbata, estando limpio, como sea, como yo estaba, yo pasaba a ver a esos señores, hermanos, y cada vez que los miraba, yo no les daba la mano, yo les daba un abrazo. Y ellos se sorprendían porque eso no pasaba. Y yo les daba un abrazo, yo les decía, abrázame. Y ellos llorando una vez me dijeron, gracias, me decían. Gracias por lo que tú estás haciendo. Tú eres muy bueno, me decían. Ahí mismo lo interrumpí y yo le dije, no, Walter, le dije yo. Y le dije, perdóname porque me demoré 9 meses en ver qué es lo que Jesús hubiera hecho. Tú me estás enseñando a ser un verdadero cristiano. Hermanos, esa historia, como les digo, es muy larga y perdónenme por robarles tanto de su tiempo. Lo más increíble, hermanos, después de estar 5 meses en ese lugar bonito, tranquilos, nadie los molestaba, nadie pagaba nada, de la nada esos 2 señores se desaparecieron. Nunca supe qué pasó. Un día cuando me dijeron no hay nadie, yo, ¿cómo así? Fui a ver, hermanos, se llevaron todo, su ropa, sus zapatos. Hermanos, nunca más los volví a ver. Los llamé, me cansé, ¿qué pasó? ¿Dónde terminaron? Se desaparecieron, hermanos. Yo no sé si eso era un milagro del Señor. Yo no sé si esos eran ángeles del Señor o fue que Dios estaba haciendo algo en mi corazón. No sé si se puede ver, pero se los quiero enseñar. ¿Lo pueden ver ahí, hermanos? A lo lejos se puede ver. Ellos eran, hermanos. De pronto no alcanzan a ver. Pero, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque yo no conocía a Jesús en un instituto bíblico. Yo no conocía a Jesús en un seminario. Yo no conocía a Jesús sentado estudiando hermenéutica bíblica. Y entonces me vas a decir, o les estoy queriendo decir, no, eso no vale nada. Claro que importa, hermanos. Es muy bueno el sentarnos, el aprender. Pero, hermanos, el conocer al Jesús, porque estamos viendo hoy quién es Jesús, no lo vamos a encontrar en ninguna de estas cosas. Hermanos, la doctrina no nos va a salvar, el conocimiento no te va a salvar, la iglesia, los ministerios no te van a salvar.
Lo único que te va a salvar, hermanos, es que ese Jesús que leemos en este libro esté aquí, que estés haciendo lo que Jesús quisiera hacer, que Jesús cuando estuvo en esta tierra, entender lo que Jesús hacía y vivir de esa forma. Ahí vamos a mostrarle a Dios que Jesús está en nosotros, hermanos. No sé si me dará tiempo, pero bueno, voy a parar. No quiero prolongar más esto, pero quiero decirles ahora algo, un pensamiento. Lo que ver las facetas de Jesús para nosotros, para lo que la gente y la religión piensa, lo que tú piensas y lo que Dios piensa. Vamos a ver, solo voy a ver una de pronto en estas. Para muchos, Jesús fue un hombre lleno de gloria, de grandeza y de riquezas. Hoy en día, eso es lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque qué dolor, hermano, ver iglesias hoy en día que para ellos el gran nombre o el título ministerial es indispensable. Y saben, hasta se ofenden y se molestan porque no les dicen pastor, porque no les dicen apóstoles, porque no les dicen doctor. Saben que en esos mismos lugares está llenos de competencias entre los hermanos para saber quién tiene el mejor carro, para saber quién tiene la mejor marquita en la camisa o para saber quién tiene el mejor par de zapatos con una marca. Para ellos, Jesús es un hombre de gloria, de grandes riquezas. Los ricos en lugares así, hermanos, no se relacionan con los pobres. Y peor aún, hermano, los líderes tratan de una mejor forma a aquellas personas que tienen una mejor posición. Qué terrible. Y tratan de una manera menos buena, menos agradable a aquellas personas que son pobres o que de pronto tienen un aspecto de ser personas sencillas. ¿Saben por qué? Porque cada uno para esos lugares representa algo diferente. ¿Qué me puede a mí dar un pobre? ¿Qué me puede a mí dar? No puedo sacar ventaja, no tengo nada. Entonces no me sirve. Que Jesús es el que se está viendo hoy en día. Algunos de ustedes me comentó algo que me partió el alma. Para mí fue un horror. Aquí en Colombia yo soy muy feliz, pero he escuchado unas historias que nunca me las hubiera imaginado. Uno de ustedes, o dos de ustedes, creo yo, me contó algo, que en otro lugar, en otra iglesia, había una viejecita muy, muy anciana aquí en Colombia que era delgadita o es delgadita, espero que viva, es muy delgadita y que es muy, muy pobre. Y que esta hermana, porque es una hermana en Cristo, de tan pobre que fue, que un día fue donde el pastor o los líderes, no sé, de la iglesia donde ella asistía, y fue a preguntarle y decirle, pastor, ya no tengo nada, ya estoy muriéndome del hambre, ¿me puede colaborar con algo? Y lo más horrible fue cuando le dijeron, hermana, la iglesia únicamente da el pan espiritual. La iglesia no da pan material. Imagínense, hermanos. Imagínense qué horror, qué tristeza. Hermanos, la religión de esta forma ha puesto una barrera entre las ovejas del Señor y los pastores. Y los líderes han hecho, ¿saben qué es lo que han hecho ellos? Es un imperio de soberanía y de grandezas llenos completamente de ego, y las riquezas que obtienen, ¿saben de dónde? De trasquilar a esas mismas ovejas. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, mis hermanos! Ah, no, a los pastores en esos lugares se les da una comida especial. No se pueden sentar con el resto de la gente si todos los demás comen arepas con arroz. No, 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 al pastor tenemos que darle camarones, al pastor tenemos que darle carne de la buena porque es el pastor. ¿Y quién dice eso, hermanos? ¿Acaso Jesús era así? Oh, no, todos los hermanos pueden estarse ahí en el piso sentados, pero los pastores tienen que tener una silla preferencial, casi, casi que les meten un sofá a la iglesia para que estén súper cómodos. ¡Qué tristeza!
O si no, ustedes mismos lo saben, aquellos cuando de pronto hacen una actividad y los únicos que están al lado de los pastores es el grupo élite, porque los hermanitos allá, los lejanos, los que viven lejos, los que no interesan mucho, no se pueden acercar a los grandes héroes de Dios. Qué tristeza, hermanos. ¿Será así la imagen de Cristo? ¿Será esa la imagen de Jesús, el de la Biblia, hermano? Y no únicamente culpo a pastores y a líderes. Se recuerdan cuando el pueblo pedía, queremos un rey, queremos un rey. Y el Señor les dice, pero no me desprecien, no, queremos un... Hasta que el Señor les dice, Samuel, dales el rey que ellos quieren. No puedo únicamente culpar a un lado de la moneda. A veces Dios da a las ovejas lo que ellos anhelan también, hermanos. Pero vuelvo y les pregunto, ¿será esta la imagen de Jesús? Esta es la imagen de Jesús, el grande, la grandeza, las riquezas. Esa es la imagen de Jesús. Vamos a ver. De pronto es así y estábamos todos equivocados. Vamos a ver. Hoy por cuestión del tiempo solo les voy a decir las citas. Jesús no tenía en dónde recostar su cabeza. No tenía ni en dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20 lo dice. Jesús no tenía un vehículo de transporte. Hermanos, Mateo 2:21, versículo 2, dice que él mandó a pedir cuando él iba a entrar a la gran ciudad. Él mandó, ¿se recuerdan? Él mandó a decir, hey, vayan por ahí y van a ver una asnita, un burrito, tómenla y si les preguntan de que por qué se las están llevando, ustedes les van a responder, el maestro la necesita. Entonces, Jesús necesitaba cosas. ¿Jesús tenía necesidades? Pues aparentemente sí. No tenía ni un transporte, cómo movilizarse. No tenía en dónde tomar la última Pascua, Mateo 26:18, que él dice, quiero pasar la última Pascua, y dice, sigan a aquella persona, y le dice, y cuando lleguen ahí, le dicen al dueño de la casa de que yo quiero pasar la última Pascua. ¿Se recuerdan la última Pascua, la última cena en esa casa? En otras palabras, ni siquiera tenían dónde ir a cenar. Ese es mi Jesús. Hermanos, cuando vienen los fariseos y lo culpan de que, no, tú no estás pagando los tributos al rey, al César, no, ¿qué pasó? Yo creo que él se buscaba en las bolsitas y dijo, no tengo un peso. Sin embargo, él dijo, ve y abre la boca del pez y ahí encontrarás 2 dracmas, una para ti. Ustedes saben la historia, pero Jesús no tenía un peso. ¿Qué pasó con ese Jesús? ¿Será que se parece al Jesús que les acabo de comentar? La imagen de Jesús que les estoy diciendo se parece a la imagen de Jesús que les acabo de comentar. Parecen 2 personas diferentes. Hermanos, Jesús se relacionaba con publicanos y con pecadores. A Jesús no le daba pena ir a buscar gente en la calle porque tenían un cigarro, porque estaban mal vestidos y porque decían groserías. Yo no me junto, yo no voy a hablarles porque me voy a contaminar. ¿De dónde sale eso, hermanos? Allí están los pobres, allí está la necesidad. ¿Qué haría Jesús? Ay, Señor amado. Entonces, con esto, hermanos, querré entonces decirles de que si no tienes carro, que si no tienes dinero, que si tienes carro, que si tienes dinero, que si tienes tantas cosas materiales, entonces quiere decir eso de que no te puedes parecer a Jesús. O sea, para ser como Jesús, no tienes que tener un lugar en donde recostar tu cabeza, no tienes que tener transporte, no tienes que tener una casa. Eso, o sea, si dejamos de hacer eso, ¿nos parecemos a Jesús? O si dejamos de tener eso, no, y 1000 veces no. No se trata de eso. Hermanos, es la esencia del corazón de Jesús en esas circunstancias las que van a enseñarnos a nosotros quién es Jesús y si Jesús está en nosotros o simplemente está un personaje religioso. Viviendo de esa manera que les acabo de mencionar, sin dónde poner su cabeza, sin dónde tener un transporte, sin tener en dónde pasar su última cena, sin tener un centavo para pagarle al César y relacionándose con personas malas y aparentemente de la calle, Jesús contaba con estas 3 cualidades que te voy a decir y ya acabo, tranquilo, hermano. ¿Saben qué? Porque es la esencia de su corazón. Número 1, él contaba con
contentamiento. Él tenía contentamiento. Primera de Timoteo 6, acompáñame, hermano. Primera de Timoteo 6, versículo 17. No, Primera de Timoteo 6, versículo 6, perdón, 6 al 8. Miren, tengan en mente lo que les dije. Sin lugar en donde recostar su cabeza, todo lo que supimos. Pablo también de la misma manera, él era vivía de la forma que Jesús, él llegó a tener a Jesús adentro de él. Miren lo que dice en el tema del contentamiento, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tienes sustento? ¿Tienes abrigo? Hermanos, si Jesús está en ti, tú vas a estar contento con eso. No me refiero a tener la mentalidad de derrota y de conformismo. No, si en tu mano está el hacer algo más, dale, dale, esfuérzate, el Señor te puede bendecir, pero la actitud de tu corazón tiene que ser de contentamiento, porque ese bocadito de pan que Dios te da, esa ropa que aunque parece vieja, la tienes y para otras personas no las tienen, hermanos. Contentamiento. Ustedes se pueden imaginar a Jesús, porque él era un carpintero, él clavando tal vez una silla, tal vez una mesa, y él sabía de que él podía llegar, si él hubiese querido, él hubiera tomado el reino completo. Si Satanás se lo había dicho, si tú me adoras, yo te daré, ¿qué dice? Todos los reinos del mundo. Ahora imagínense Jesús ahí de pronto clavando y pensando, no, esta vida yo con esta mesa, y que se dio un martillazo en la mano, no, esto ya que lata con esto, yo no debería estar acá, yo debería estar gobernando, yo me voy a levantar, esto se acabó, esta vida a mí ya no la quiero, no, esto pegante en las manos a toda hora, esto huele feo, no, y esta aserrín por todo. ¿Ustedes creen que Jesús era así, hermano? ¿Será que Jesús vivía de esa forma? ¿O carpintero? ¿O el gran rey de Israel? Hazte tú esa pregunta. ¿O el carpintero? ¿O quieres ser el grande y poderoso de este mundo? ¿Cuál? Segunda característica que Jesús tenía, es una más y acabo, se los prometo: la humildad. La humildad, mis hermanos. Miren ahí mismo donde estábamos, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo, pero ahora vamos al versículo 17. Miren qué precioso. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, si tenemos algo, hermanos, podemos disfrutarlo. ¿Saben cuál es el problema? Porque ahí está hablando de los ricos y uno a veces cree que no, aquí no hay ni un rico, no, los ricos son los del gobierno, esos tienen millones, no, el presidente, él es rico, yo no tengo nada. Hermanos, todo depende de la forma con quien tú te comparas. Si tú te comparas con el presidente de Estados Unidos o no sé con quién más, ¿quién va a ser rico al lado de él? Pero compárate en este momento, en tu situación, con en este momento niños que están muriendo de hambre en el África. Que ese pedacito de pan que ya nos tiene cansados y que decimos otra vez arroz y arroz, ese arroz para esos niños fuera el plato más delicioso que ellos pudieran tener. Entonces, ¿eres rico o no eres rico? Todo depende de donde lo veas. Si te comparas para allá, nunca terminaremos, pero miremos para atrás, hermanos. Hay gente que está en mucha mayor necesidad, pero la humildad, hermano. Si alguno de nosotros, el Señor les ha provisto y tienen la bendición de tener algo, hermanos, ¿qué te va a ayudar para que tú te mantengas humilde?
Y la respuesta es entender en tu corazón que todo lo que tienes no es tuyo. Todo lo que tienes, tú y yo, si tienes algo, por grande o por poco que es, todo eso es de Dios. No somos dueños de nada, ni siquiera de la vida. No es nuestra. La vida el Señor nos las prestó. Todo es de Dios. Si ese pensamiento lo logramos inyectar en nuestra vida, hermanos, créeme, tu vida y mi vida tendrán siempre la humildad, porque nuestra actitud será como un mayordomo. Señor, me bendices, tengo de pronto un automóvil. Señor, no es mi automóvil. Señor, es tuyo. Tú me lo das para que yo lo administre, de pronto trabajando y haciendo cosas para ayudar a los demás. Esto puede servir para administrar lo que tú me has dado. Y así en todo aspecto. Es necesario tener la mentalidad y la actitud de todo lo que tenemos es de Dios, y algún día el dueño de la casa volverá a pedirnos cuentas. Así es, hermanos. La Biblia dice: tomad mi yugo y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Seamos humildes, hermanos. Alguien que tenga un poco de bienes, hermanos, tienes una oportunidad para mostrar la humildad del carpintero. No creas que lo que tú tienes es por el sudor de tu frente, es por el estudio que has tenido, porque me lo merezco. No, el Señor está permitiendo que tengas eso. Pero ya vamos a ver ahorita en el último punto, ¿para qué? El último punto, porque estamos sabiendo de cuál es la imagen de Jesús en lo que estamos hablando hoy, es la generosidad. Allí mismo, en el siguiente versículo, primera de Timoteo, y las 3 veces lo perdí. Primera de Timoteo, permítame, hermanos, capítulo 6, pero ahora vamos a ver el versículo 18. Dice: que hagan bien, que sean ricos, ¿en qué? En buenas obras, dadivosos y generosos. Hermanos, esa es la clave de la generosidad. Si Dios te da algo, hermano, por favor, comparte con otros. No, Dios no te lo da para que tú te llenes tus graneros. Comparte con otros, mis hermanos. Ese es el carácter, esa es la vida de Cristo. Me recuerdo de un hermano y nunca se me olvida también. Hermanos, en ese momento yo tenía económicamente muy buena posición, y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza, ya verán por qué. Porque había un hermanito, hermano súper humilde en todo aspecto. Su vida era alguien humilde, era alguien del campo, era alguien muy sencillo, pero sin embargo, también su economía, hermano, estaba en más que rojo. Y yo trabajaba ahí cerca donde él estaba. ¿Y saben cuál era lo más increíble? De que ya eran casi las 12, yo podía pedir comida, no tenía ningún problema. Él me llamaba y me decía: hermano Samuelito, aquí lo estoy esperando. Yo, ¿cómo? No, ya mi esposa en la mañana fue a matar una gallina y aquí lo estamos esperando, ya con la sopa, con las tortillas, ustedes le dirían arepas, con las arepas y todo eso, ya está todo preparado. Yo, ¿cómo? Sí, aquí véngase. Y llegaba yo, hermano. O sea, vivían en un tercer nivel que los techos eran así, me golpeaba yo en la cabeza. Pero hermanos, cuando yo me sentaba en esa mesita de lo más humilde y de lo más sencilla, literalmente no cabían más de 2 personas en esa sillita, en esa mesa, hermanos, y me ponían ese plato de comida. ¿Saben lo que yo pensaba? Yo decía: pero ¿y esta gente cuánto pagó por esta gallina? ¿Cuánto gas están consumiendo para haberla cocinado? ¿Cuánto compraron este fresco, este licuado? Porque no era que agua, yo no sé cómo le hacían, y hacían licuados y cosas de mango y unas delicias. Y yo lo único que pensaba es: esta gente tiene algo que yo no tengo. Esta gente de su pobreza son generosos. Es más difícil que alguien de la riqueza sea generoso que de un pobre sea generoso. Hermano, si tú, el Señor, te ha bendecido con algo, practica la generosidad. Practica la, hermana. ¿Se recuerdan la iglesia primera, la primera iglesia? Dice que no había necesidad porque dice que todos compartían entre ellos. Ustedes lo han leído. Imagínense, hermano, qué lejos
estamos de que eso esté pasando hoy en día en el cuerpo de Cristo? Hay una cita, hermanos, que se ha interpretado a veces solamente de una forma, una hoja atrás, no tienen que ir. 1 Timoteo 5:8 dice, si no provee, vamos a ver, 1 Timoteo 5:8, mejor vamos a ver, otra vez, ya lo cerré, pero aquí está, 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué les digo que siempre se usa de una forma? Dicen, no, es que los papás tienen que trabajar y estamos hablando de que es entre la familia. No necesariamente, mis hermanos. Hermanos, si alguno no provee para los suyos, en otras palabras, ¿quiénes son los tuyos? Tus hermanos de la iglesia, tu familia, ellos. Hermanos, ¿cuánta gente en este tema se ponen a pensar, ay, no, yo voy a mandar a tal radio porque van a mandar una ofrenda por allá para Haití? Y ay, pobrecito, o en este tiempo aquí en Colombia, no, con esto ahora yo voy a dar mis 1,000 pesitos cuando de pronto un venezolano se me pase ahí pidiendo. Y a eso pensamos que es la generosidad de los tuyos que habla. Hermanos, ¿cuántos de ustedes no saben, o por lo menos se hacen los locos, de que en la iglesia que tú perteneces hay mucha gente que tiene necesidad, hay gente que está aguantando hambre y hay gente que está en una situación muy difícil? Y dime, ¿qué has hecho tú por ellos? ¿Has provisto para los tuyos? ¿Has sido generoso? De los bienes que Dios te ha dado, te has puesto a preocuparte y a decir, Señor, yo tengo manjares en mi casa, nada me falta, y en este momento un hermano de la iglesia está aguantando hambre. ¿Esa es la imagen de Jesús? ¿O te estamos teniendo la imagen de la primera iglesia, de la iglesia que les dije, la gloria, la grandeza y la riqueza? Hermanos, perdonen que sea tan franco y tan sincero con ustedes, pero quiero de verdad llamar su atención en eso. Si el Señor los tiene en un lugar y tú sabes que tus hermanos tienen necesidad, ¿qué estás haciendo por ellos? ¿Quieres ver a Jesús? Míralos a ellos. Es una oportunidad para ayudarlos. No se trata de que hagamos una campaña. No, vamos entonces entre todos. Hermanos, si tú sabes quiénes son los que tienen necesidad y qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Saben en la historia del buen samaritano cuando pasaron las personas? ¿Saben dónde está el problema y dónde estuvo el pecado de esos personajes que bajaban? Y era la indolencia. Era al ver la necesidad de alguien tirado y simplemente seguían de largo y decían, no, eso no es conmigo. Esa indolencia está atacando el cuerpo de Cristo y nuestras iglesias, porque sabemos que hay necesidad y sin embargo no actuamos nada. Y en este mensaje les digo, de pronto después de terminar, muchos seguirán disfrutando sus sabrosos alimentos, haciendo transferencias, viendo otro negocio, haciendo de todo, y estas palabras se les saldrá el día de mañana. Pero yo cumplo, hermanos, con hacerles ver a ustedes la esencia del que decimos está en nosotros, Jesucristo, hermanos. Termino ya, hermanos, termino en esta hora y quisiera cantar una vez más la alabanza que cantamos al inicio, sé tú nuestro Dios. Pero hermanos, ahora me entienden por qué les dije al inicio, es un tema tan sencillo que todos lo conocen, pero tan difícil de hacerlo en práctica. Ahora me entienden por qué les decía esto. Díganme, ¿para cuántos esto es nuevo? ¿Algún versículo extraño, alguna gran revelación les di, algo? Hermanos, ¿dónde está eso? Hermanos, seamos sensibles a la voz del Señor, que nos duela el dolor de otros, que podamos tener la imagen de Cristo reflejada en nosotros, hermanos. Hagamos esas riquezas en el cielo, ayudando al necesitado. No seamos indolentes. Pidámosle al Señor en esta hora, Señor, dame un corazón de carne, un corazón humilde, un corazón que sienta, que se arrugue, no por ver las crisis, ay, las noticias, ay, se están muriendo tantos, se están muriendo tanto, pero si en tu iglesia se está muriendo gente de hambre, mis hermanos, mis hermanos, que Dios nos toque el corazón con estas palabras.
Cerremos nuestros ojos allí donde estamos y vamos a cantarle al Señor esta alabanza que dice: sé tú nuestro Dios, dame un corazón de carne y quita este corazón de piedra, que yo sé que por lo menos yo lo he tenido, pero ya no lo quiero. Digámosle al Señor: sé tú nuestro Dios y haznos tu pueblo. Quita el corazón duro y danos uno de carne. Escribe tus leyes en nuestras tablas vivas. Haznos tu pueblo y sé tú nuestro Dios. Señor, cambia nuestro corazón. Cambia este corazón de piedra y pon, mi Dios, un corazón sensible. Padre, pon la vida de Cristo en nosotros. Mi Señor, no queremos al Cristo histórico. Señor, queremos conocerte en verdad. Mi Señor, la doctrina, la iglesia, los institutos, los títulos, cualquier cosa no pueden sustituir la vida de Cristo en mi corazón. Oh, mi Dios, yo te ruego, Señor, que esa ley que tú dejaste establecida y es: ama a tu prójimo como a ti mismo, que vuelva a tomar vida en nuestros corazones. Perdónanos, 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 porque hemos visto, Señor amado, la necesidad en otros y hemos pasado de largo, mi Señor. Perdónanos, Señor amado, y ayúdanos, por favor, ayúdanos, mi Cristo amado. Cámbianos, Señor, este corazón no sirve, este corazón no funciona. Cámbialo completamente, Señor. No queremos nada, nada, Señor amado, que tenga que ver con la maldad de este corazón. Necesitamos tu vida, mi Dios. Necesitamos tu vida. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor. Por cuántas veces hemos dicho: Jesús, yo te amo. Cuántas veces hemos dicho: Jesús, eres todo para mí. Sin embargo, no hemos mostrado tu imagen, Señor. Señor, yo te pido que estas palabras, Señor, marquen, quemen el corazón de cada uno de los que están escuchando en esta hora, Señor. Ayúdanos a hacer las riquezas eternas, mi Dios. Te lo rogamos, Señor. Por favor, Jesús, sé tú nuestro Dios y haznos
y danos uno de carne. Escribe tus leyes en nuestras tablas vivas. Haznos tu pueblo y sé tú nuestro Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por hablar tu palabra en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, porque tú conoces el corazón de tu pueblo. Gracias, Señor, te damos. Quédate con nosotros, Señor, y a ti te damos siempre la gloria, amado Jesús. En tu nombre.